complicaciones que puede traer también la diabetes en sí misma, ¿no? Tanto para el bebé como para la mamá que presentó diabetes durante el embarazo, que después del embarazo es posible que se resuelva, pero a veces se queda ya como diabetes establecida. Entonces, de tal suerte que esta diabetes que aparece durante el embarazo, a partir del tercer trimestre fundamentalmente, es una diabetes muy particular que se llama diabetes gestacional, ¿de acuerdo? Y otras formas de diabetes que vamos a revisar hoy para terminar el bloque de diabetes son aquellos, por ejemplo, secundarias a medicamentos. Hay una serie de fármacos que como efecto secundario es que interfieren con los carbohidratos, ya sea bloqueando rutas de catabolismo o bien induciendo rutas de anabolismo de sacarídica. De tal manera que esto induce de alguna forma una hiperglicemia que puede dar lugar a una resistencia a la insulina y por tanto el desarrollo de diabetes tipo 2 o bien reacciones autoinmunes que puede dar lugar a una diabetes tipo 1. Recuerden que la distinción muy importante de la tipo 1 y tipo 2 es que la tipo 1 es una reacción contra el propio cuerpo, de tal manera que hay una destrucción de células beta y en consecuencia una ausencia de insulina, por eso es insulino dependiente. En cambio, la tipo 2 puede haber una cantidad inadecuada o de mala calidad de insulina, o peor aún, el receptor no responde a las concentraciones de insulina. En consecuencia, existe, pero no es eficiente ni tampoco es suficiente a veces. Por eso no es insulino dependiente, no necesariamente es insulino dependiente. Y hay muchos fármacos que van ustedes a ver cómo inducen de alguna forma los problemas diabéticos, ¿no? Este modelo, por ejemplo, está basado en los corticosteroides. Es muy frecuente que se abuse de los corticosteroides justamente porque son buenos antiinflamatorios. Y todos estos fármacos corticoides, como pues, buenos antiinflamatorios que son, se utilizan de forma indiscriminada tanto por el profesional de la salud, por nosotros los médicos, como por el paciente que luego aprende que es un buen fármaco antiinflamatorio y se lo autorreceta o peor, se lo receta a la vecina o al amigo, al familiar, en fin. Los corticosteroides, recuerden que son fármacos que son glucocorticoides y en consecuencia movilizan carbohidratos. Al movilizar carbohidratos inducen unas hiperglicemias transitorias. El problema es que esa hiperglicemia es el equivalente al que alguien hubiese comido una gran cantidad de sustancias con carbohidratos y en consecuencia se estimula la célula beta de insulina. Hay una hiperinsulinemia que en consecuencia puede dar lugar a resistencia a la insulina o una ineficiente e inadecuada cantidad de insulina. Hay muchos fármacos que contraponen estos efectos de los corticoides. Por ejemplo, aquí está la metformina, que es un buen fármaco hipoglucemiante que puede entonces contrarrestar los efectos de corticosteroides. Otros medicamentos como el tacrolimus interfieren directamente sobre la secreción de insulina. Igual los fármacos beta bloqueadores para el corazón, sulfamidas, todos estos medicamentos que también son algunos de ellos para pacientes diabéticos, también interfieren con la síntesis de insulina, justamente aumentándola. El efecto nutricional es muy importante, dado que si alguien está, por ejemplo, con una intervención farmacológica para alguna enfermedad. Ejemplo ahorita, el COVID que nos está afectando tanto, ¿no? La COVID, que entonces obliga invariablemente a recetar fármacos antiinflamatorios y de hecho no solamente no esteroides, no esteroides propiamente. Entonces, si aunado a eso no cuidamos el asunto nutricional, tenemos el grave riesgo de desencadenar estas reacciones de hiperinsulinemia y en consecuencia resistencia a la insulina que nos puede llevar a desarrollar la diabetes mellitus como tal. Ese es un ejemplo solamente de los corticoides que actúan a diversos niveles. Otros, por ejemplo, aquí está la tiazolidinediones, perdón, que afectan justamente a nivel de sistema graso, de los adipocitos, para la secreción de glucosa por gluconogénesis tirada 3. Entonces también es un problema porque no solamente es un efecto catabólico lipídico, sino que además es hiperglicémico a expensas de gluconeogénesis, ¿no? Y no voy a tener esto porque la lista de fármacos que van a ustedes a conocer después en tercer año en farmacología es enorme, ¿no? Hay una gran cantidad de fármacos. Aquí están algunos de ellos solamente. Por ejemplo, aquí están los antiinflamatorios no esteroideos del tipo el ketorolaco, parecoxib, todos esos fármacos son no esteroideos, no son esteroides, pero sí son buenos antiinflamatorios. Provocan este efecto fundamentalmente porque interfieren con las bombas de sodio-potasio. Y si se acuerdan ustedes, la bomba de sodio-potasio se ve estimulada por insulina. Entonces, si interfieren sobre la bomba de manera secundaria y retrógrada, afecta también la secreción de insulina. O sea, esa es una hiperinsulinemia y por eso también
el problema de resistencia a los receptores de insulina. Lo mismo con los opiáceos, algunos analgésicos derivados del opio, que todavía se utilizan, tipo el tramadol, por ejemplo, para dolores muy intensos, o ya llenos un poquito más fuertes, algunos fármacos que utilizan en anestesia general de opiáceos también, fentanilo, por ejemplo. Muchos corticoides que ya mencionamos, esos serían antiinflamatorios no esteroideos, opiáceos y por supuesto los corticoides que ya mencioné hace un momentito. Pero lo mismo con antipsicóticos, antiepilépticos, medicamentos antirretrovirales, por ejemplo, para el VIH-Sida, antivirales en general, no todos los antivirales, pero sí algunos sí pueden inducir hiperglicemias transitorias, en fin, ¿no? Antineoplásicos, en fin. Ven como la lista de fármacos es enorme y por eso no hay que tomar tan a la ligera el hecho de medicarnos. Hay que siempre tener en cuenta no solamente qué fármaco estamos tomando, a qué dosis estamos tomando y si es el fármaco que necesitamos. Porque en todo caso, en el caso del paciente diabético, por ejemplo, ya diagnosticado, ya establecida la diabetes, hay que tener mucha precaución respecto a qué fármaco le podemos mandar para un proceso inflamatorio o infeccioso en algún momento determinado. Y si no es diabético nuestro paciente, nosotros, pues con mayor razón hay que tener esta precaución. No hay que tomar tan a la ligera la automedicación, ni tampoco la medicación propiamente, pues no sé, que hay que tener en cuenta los efectos secundarios que pueden tener algunos fármacos o las interacciones farmacológicas que pueden tener, ya que potencian o inhiben a otros fármacos o pueden provocar alguna reacción cruzada que a veces son efectos indeseables, ¿de acuerdo? Otros, pero esto es en cuanto a fármacos, pero también podemos tener diabetes mellitus secundarias. Por ejemplo, la glándula hepática se inflama de manera muy importante y dentro de la inflamación empieza a tener cambios histopatológicos de muerte celular. Es una pancreatitis aguda que se nos está complicando. También ya mencionamos el alcoholismo crónico, porque recuerden que el alcohol, particularmente el etanol, pues, ¿no? El alcoholismo crónico lo que hace es que desplaza el metabolismo aeróbico, prefiere el anaeróbico, o sea, prefiere la vía glucolítica anaeróbica y en consecuencia hace robusta la ruta para la generación de lípidos, pues, la lipogénesis, y a partir de allá las calorías vacías que no nos aportan nada y el depósito masivo de grasa, ¿no? Es decir, el hígado graso, el corazón graso, el aumento de grasa epiploica o grasa visceral, que es muy importante para el síndrome metabólico que vamos a conocer después. De tal manera que el alcoholismo crónico puede ser un factor de riesgo para desarrollar la diabetes, por eso que estoy diciendo, pero además, porque recuerden que finalmente lastima a los órganos, ¿no? Provoca fibrosis hepática y con consecuencia la cirrosis, de manera retrógrada también afecta al páncreas, en consecuencia puede dar lugar a una insuficiente secreción de insulina o una falla en el metabolismo de carbohidratos. Es un modelo semejante a lo que ocurre cuando se obstruyen los conductos biliares. Si, por ejemplo, tenemos una piedrita, un lito, pues, una litiasis, recuerden que lito significa piedra en griego. Entonces, esta litiasis vesicular de la vesícula biliar, que ahí están las piedritas y que de pronto una de ellas puede obstruir el conducto biliar, ya sea el conducto pancreático, el conducto biliar, y en consecuencia aumenta la presión de vaciado del páncreas. Este aumento de presión de vaciado por vía retrógrada provoca una pancreatitis. De allí que tener piedras en la vesícula no hay que tomarlo tan a la ligera. Siempre hay que acudir con un cirujano, con un profesional de la salud, para que nos atienda y ver si es posible quitarlas, y ya sea por cirugía u otra forma, o si está inflamada, por ejemplo, la vesícula biliar, también tratar de desinflamarla y cuidar el aspecto dietético, en fin. Porque las inflamaciones estas de la vesícula biliar, por vía retrógrada, insisto, hacen que el conducto pancreático, por ejemplo, se obstruya o aumente su flujo, y en consecuencia va a una pancreatitis secundaria, que luego la pancreatitis da una diabetes secundaria también. Lo mismo con fibrosis quística, cáncer de páncreas, por supuesto el hepatocarcinoma, muchas enfermedades como la hemocromatosis, donde se depositan depósitos de pigmentos. Ya hablamos hace tiempo del síndrome de Cushing, el síndrome de Cohn, y su implicación justamente en el metabolismo de carbohidratos, particularmente por la hiperestimulación suprarrenal, en el que tenemos una hipercortisolemia, u otras alteraciones de metabolismo de carbohidratos o de iones, ¿no? En el caso de Cohn, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta esas enfermedades que pueden dar lugar de manera secundaria a las diabetes mellitus. Por eso lo más importante cuando tenemos una enfermedad de estas es atender el problema de fondo, porque podemos tener complicaciones secundarias dentro de ellas la diabetes, que pueden complicar también la enfermedad inicial, ¿no? La enfermedad con la que empezó el paciente. ¿De acuerdo? Hasta aquí hay dudas, chicos, de lo que estamos hablando de fármacos y de enfermedades asociadas.
No sé. Insisto, son ejemplos, no los tengan muy en cuenta porque lo van a ver hasta el tercer año, pero solamente quiero que los vean. Hay medicamentos que son hiperglucemiantes, aquí está el alcohol, por supuesto, los antibióticos, algunos de ellos, no todos, como la rifampicina, la dapsona, muchos antidepresivos, como el risperidal, por supuesto la cafeína, que ahí se me coló un acento, la cafeína, la nicotina, los estrógenos, particularmente los conjugados para la mujer, ya sea porque tiene algún tratamiento hormonal para alguna enfermedad de fondo o bien porque son fármacos anticonceptivos. Muchos medicamentos para el corazón, como los beta bloqueadores, como vimos hace ratito, la amiodarona también interfieren particularmente sobre los receptores insulínicos, las hormonas para la tiroides, particularmente las T3, T4, que aumentan el metabolismo celular y en consecuencia movilizan una gran cantidad de elementos energéticos, como por ejemplo glucosa, entonces puede dar lugar a hiperglicemia. Entonces, todo eso son fármacos que interfieren de manera directa sobre el metabolismo de la glucosa, provocando hiperglicemia, perdón. Y al contrario, aquellos que la bajan, por ejemplo, otros antibióticos como las sulfas, la intoxicación alcohólica crónica, que inicialmente da una hiperglicemia, pero luego es como la diabetes, da una hipoglicemia porque el sujeto no está comiendo y si tiene hiperglicemia transitoria es a expensas de gluconeogénesis. Así que lo que destacaría es la hipoglicemia en el alcoholismo crónico, después una hiperglicemia, pero por gluconeogénesis. El ácido acetisalicílico, mejor conocido como la aspirina, que es un nombre comercial que todo el mundo conoce por la aspirina, también provoca hipoglicemia. Claro, es raro y tendría que ser una intoxicación por ácido acetisalicílico, particularmente porque también interfiere sobre los receptores de las bombas de sodio-potasio. Entonces es raro, pero puede ocurrir en algunas personas que son sensibles, que de pronto la ingesta de ácido acetisalicílico en dosis altas, por ejemplo, más de 750 miligramos al día durante más de 6 días, puede provocar una hipoglicemia que lo hace sentir muy cansado, fatigado, con una sed intensa y en consecuencia una hambre intensa porque siente que le falta alimento porque no tiene glucosa de forma adecuada, ¿no? Transitoriamente puede haber en consecuencia glucosuria porque la poca glucosa que está ahí circulando pues, le está tirando por vía renal y en consecuencia se puede dar lugar a una falla renal también, es decir, está asociado con lesiones hacia el riñón, ¿no? Algunos antihipertensivos, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, también pueden provocar hipoglicemia, particularmente porque interfieren también en los receptores alfa-adrenérgicos de los vasos sanguíneos, y en consecuencia hacen que baje la cantidad de glucosa circulante conste. Y algunos analgésicos que también está reportado igual muy raro, que es muy raro, pero por ejemplo el paracetamol, el acetaminofén, también está asociado con hipoglicemia transitoria. Lo mismo que el ácido acetisalicílico, cuando se dan dosis mayores de 2 gramos al día durante más de 10 días, puede ocurrir hipoglicemia transitoria que se mejora en cuanto se quite el fármaco, ¿no? Pero hay que tenerlos en cuenta porque pueden provocar hipoglicemia que luego obliga al cuerpo a gluconeogénesis para poder compensar la caída de la glucosa circulante que no está siendo suficiente, ¿de acuerdo? Algo importante final de la diabetes mellitus es el diagnóstico que ustedes deben hacer cuando ya sean todos unos profesionales de salud, unos clinicazos a los que voy a consultar cuando yo ya esté en un poquito más avanzado de edad. Hay que tener en cuenta la glucosa en ayuno, que debe ser mayor de 8 horas y debe estar entre 100 y 125 miligramos por 100 mililitros. Esta glucosa en ayuno idealmente debe estar por debajo de 100. Recuerden que la Asociación Americana para el Diabetes, para el Corazón, recomienda que debe estar entre 70 y 100, entre 70 y 90 para que sea correcta. Sin embargo, para el diagnóstico de diabetes, si encontramos de 100 a 125, ya es un diagnóstico de diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Alguien que le hacemos una prueba de glucosa en ayuno, completamente ayuno, más de 8 horas de ayuno, y nos reportan 100 o 125 o más, el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, prediabetes, para la diabetes es 126 miligramos por 100 mililitros. Si hacemos glucosa aleatoria, es decir, en cualquier momento del día, en este momento que el paciente nos consulta y sospecha que tiene diabetes porque se ha sentido mal, o nosotros sospechamos que puede estar pre o diabético, entonces no tomamos en cuenta la prediabetes. Si es en este momento y nos sale más de 8 miligramos por 100 mililitros, ya estamos ante la presunción casi exacta de que es una diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Claro, todavía hay que descartar otras cosas, pero podría ser una diabetes mellitus en este punto. Hay una prueba en particular que se llama la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Medimos la glucosa a intervalos de tiempo, haciéndole al paciente que ingiera glucosa y vamos viendo cómo se comporta su cuerpo dependiendo de la cantidad de glucosa que entra. El diabético, como no puede utilizar la glucosa ni la propia,
Por eso le restringimos la glucosa en la dieta. Le decimos, no comas tanta glucosa porque tú de por sí no la manejas bien. Y si tú comes mucha, vas a provocar hiperglicemia, que a la larga va a provocar glicación y la formación de sorbitol y eventos degenerativos a nivel neural, vascular, glandular, organelar, en fin, ¿no? Entonces, si esta prueba de tolerancia a la glucosa, que medimos en intervalos de tiempo, nos sale de 140 y hasta 199, decimos, ching, está prediabético este cuate. No está manejando de forma adecuada el metabolismo de los carbohidratos de la dieta y en consecuencia están acumulando. Si nos sale más de 200 miligramos por 100 mililitros, esta prueba, entonces hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Y finalmente, la parte más importante para saber las unidades de medición de la glucosa es nuestra amiga, la hemoglobina glicada HbA1c, que recuerden que es la seguridad C, que es la que estamos midiendo, es la más estable, y que nos habla del porcentaje de la hemoglobina del adulto que está glicada, ¿no? Recuerden que de manera normal, ustedes y yo, que estamos sanos, guapos, completamente libres de cualquier problema, tenemos menos del 6% de hemoglobina glicada. Eso es normal. Si alguien tiene entre 5.7 y 6.4 de hemoglobina glicada, le decimos, ching, espérate, estás en una prediabetes, has tenido tanto contacto con carbohidratos que estás glicando demasiadas tus proteínas. Tal vez la albúmina, la hemoglobina, y en consecuencia eso te va a dar lugar a que te sientas más cansado, fatigado, y si no lo mejoras, vas a dar el paso a la frontera para la diabetes mellitus. Si es más de 6.5 la hemoglobina glicada, entonces ya te hacemos el diagnóstico inequívoco de diabetes mellitus como tal. ¿De acuerdo? De tal manera que si tenemos 5.6, 5.5, 5 de porcentaje de hemoglobina glicada, ustedes y yo estamos normales. Pero si alguien nos llega con más de 6.5, hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus. Porque recuerden que la hemoglobina glicada nos traduce no el momento actual, sino los eventos que ocurrieron hace 90 días, o sea, hace 3 meses. Es decir, hace 3 meses que mi paciente está con cifras altas de glucosa tan altas que ha estado glicando sus proteínas de manera muy importante y por eso es un parámetro histórico del desarrollo de la enfermedad. No es un problema agudo, sino que nos habla de lo que ha estado pasando los últimos 3 meses, ¿de acuerdo? Con estos parámetros, ya sea la glucosa en ayunos, en cualquier momento del día que nos sospechamos diabéticos o alguien nos consulta porque se sospecha diabético, o la medición por intervalos de tiempo para la tolerancia a la glucosa, y más aún hemoglobina glicada, podemos entonces asumir que verdaderamente tenemos a un paciente con diabetes mellitus en proceso. Es un problema porque pensar en la prediabetes significa que estamos en el punto, casi llegando al punto sin retorno. Es decir, estamos en la frontera en la que a alguien que tiene una prediabetes le podemos decir, espérate, mejora tus condiciones alimentarias, mejora tu estado de salud, bájale sustancialmente tu estilo de vida, por ejemplo, no ingieras demasiado alcohol o mejor no lo ingieras, deja de fumar, empieza a hacer ejercicio. Todas esas cosas de estilo de vida, pues, alrededor del sujeto, pueden hacer que la prediabetes se revierta hacia el estado normal. Entonces estamos en la frontera del punto sin retorno. Porque una vez que la pasamos y tenemos el diagnóstico de diabetes, hasta este momento, hoy en este momento, no tenemos una terapéutica que pueda ser definitivamente favorable para el paciente diabético, es decir, no podemos revertir la diabetes. Una vez que se establece, lo único que nos queda es el control metabólico, ¿de acuerdo? Porque ya hay un daño y en consecuencia ya no podemos revertirlo. ¿Podemos mejorar las condiciones? Sí. Mi paciente diabético que se acaba de diagnosticar con diabetes, no se sabía diabético, empezó con problemas y le acabo de diagnosticar diabetes. Bueno, en este punto le digo, mira, tu vida va a cambiar en adelante, ya no vas a ser el mismo. Vas a tener que mejorar tu estilo de vida, tus condiciones ambientales, hacer ejercicio, tener una vida más saludable, procurar entonces tener un entorno que sea bueno para ti, porque en adelante ya no va a ser lo mismo, no puedes comer lo mismo, ¿de acuerdo? De esa forma, yo lo llevo que aunque tiene la diabetes, esté en un parámetro de control tal que no le dé las consecuencias de efectos adversos, o sea, de complicaciones que pueden ser graves, particularmente para la vida. Y si no para la vida, pues para la función, ¿no? Entonces, en este punto, ya sé yo que ese punto sin retorno, ya no podemos hacer nada. Con el prediabético sí lo podemos llevar a la normalidad y claro, deberá seguirse cuidando. Con la diabetes lo podemos llevar a una normalidad, entre comillas, pero es como lo que hablamos del COVID, la nueva normalidad, ¿no? En la que ahora el estilo de vida se convierte en un aliado importante para evitar las complicaciones. Va a tener la enfermedad,
pero vamos a evitar que tenga las complicaciones o el deterioro tan largo, tan progresivo, tan rápido que puede tener este paciente, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? Ah, estaba la hemoglobina glicada. Ni me acordaba que estaba aquí de hemoglobina glicada. Bueno, gracias. Recuerden ustedes ya para final que la regulación de la glucosa nos obliga a que si tenemos hiperglicemias, se dará una hiperinsulinemia. Eso es invariable. Recuerden que la secreción de insulina está dada por el estímulo de hiperglicemia. Pero en consecuencia, esto nos da lugar a una glucogénesis aumentada. Si yo tengo mucha glucosa, aumenta mi insulina, que es anabólica, y en consecuencia activo las rutas anabólicas como la glucogénesis. Perfecto. Tendré entonces carbohidratos de depósito que me llevarán a una caída en la glucosa inicial. Es una de las formas de las que yo tengo de regular la hiperglicemia transitoria. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si yo tengo hipoglicemia? Si yo tengo hipoglicemia sostenida porque no estoy utilizando la glucosa de forma adecuada y le empiezo a tirar, y en consecuencia esta hiperglicemia inicial en el paciente diabético lo obligó a tirarla por vía renal o a catabolizarla para formar otras cosas como lípidos, y en consecuencia tengo una hipoglicemia, se aumenta el glucagón, que en consecuencia aumenta la glucogenólisis para regular los niveles de glucosa. Esas son las vías habituales que uno vería en un paciente sano, si es que comió mucha glucosa y luego se tiene que aclarar a niveles normales. Si no ha desayunado o no ha comido, es esta ruta para volver a tener los niveles normales de glucosa. El problema es cuando de pronto tenemos esta deficiencia insulínica o bien un exceso de glucagón porque se ha estimulado demasiada la gluconeogénesis, o bien tenemos eventos catabólicos muy importantes. El cáncer es un ejemplo de ello, en donde hay una caída en el acopio de glucosa, por ejemplo, el paciente diabético, que obliga a la proteólisis, la lipólisis, y en consecuencia la gluconeogénesis tan extensa. Esta gluconeogénesis es un problema, porque nos da la hiperglicemia transitoria inicial a expensas de elementos no sacarídicos, como aminoácidos, como ácidos grasos. Esta hiperglicemia tiene la diuresis osmótica, con pérdida hidroelectrolítica, la deshidratación y, en consecuencia, la poliuria, que va a dar lugar a la falla circulatoria. Un organismo que no tiene buen volumen circulatorio porque no está teniendo adecuadas cantidades de agua que la está tirando por vía urinaria. Y en consecuencia, el desencadenamiento de la sed, ¿de acuerdo? Que es unos mecanismos de defensa para nosotros. Pero por el otro, la lipólisis masiva, porque no tiene carbohidratos de la dieta y tiene que utilizar ácidos grasos, que lleva a la formación de cetonas, que son neurotóxicas, citotóxicas, que provocan acidosis metabólica severa, y la acidosis, además de desnaturalización de proteínas y consecuencia de la pérdida de función, como por ejemplo proteínas inmunológicas como inmunoglobulinas, proteínas de transporte como albúmina, en fin. Esto lleva a eventos del sistema nervioso central, particularmente la depresión del sistema nervioso central por intoxicación y el estado de coma, que puede ser una consecuencia grave para el paciente diabético descompensado, que puede llevarlo a la muerte, ¿de acuerdo? Si no a la muerte, cuando se recupere del coma o del trastorno severo, le puede dejar secuelas muy severas, ¿no? Por ejemplo, daño neurológico, pérdida sensorial, pérdida motora de algún tipo, alguna falla adicional después de la coma cetoacidósico, por ejemplo, que despierta pero queda con falla renal irreversible, y el riñón es un órgano igual que el hígado, que son vitales para nosotros. Los menospreciamos porque siempre nos enfocamos en el cerebro y en el corazón como los centros de la vida, pero se nos olvida que sin el hígado no podríamos vivir porque nos desintoxica todo y se metaboliza todo en el hígado. Y el riñón elimina todo aquello que no nos funciona. Así es que hay que tener en cuenta que también, igual que el cerebro y el corazón, el hígado y el riñón son órganos clave para la vida, ¿de acuerdo? Uno puede prescindir del vaso, por ejemplo. De pronto hay que quitar el vaso y sí hay problemitas, pero no son tan graves. Pero vivir sin un riñón es que es muy difícil y es imposible vivir sin ambos riñones, ¿de acuerdo? Lo mismo que el hígado. El hígado es un órgano también vital para nosotros. Entonces, ténganlo en cuenta. Perdón que esté en inglés, pero no quise modificarlo a propósito. En resumen, en condiciones saludables normales, que tendríamos entonces este balance homeostático en el que regulamos la inflamación de nuestro tejido adiposo. Recuerden que el tejido adiposo no es nada más grasa de depósito. El adipocito es una célula que ya vimos que tiene funciones muy amplias en cuanto a la respuesta inmunológica. Lo vamos a volver a ver ahora en el próximo bloque. Y en consecuencia, este balance entre moléculas proinflamatorias,
particularmente de los adipocitos, y el balance entre las células beta pancreáticas para niveles adecuados de insulina, que nos lleva a la regulación de los niveles de glucosa. Esa es la condición normal que hay que mantener en nuestra vida, ¿de acuerdo? Nuestro estado de vida diario normal. Porque una vez que tenemos avanzada la edad, pues avanzamos con la edad, a partir de los 40 años de edad ya empieza a haber cambios degenerativos que son, no podemos evitar de ninguno de nosotros. De hecho, a partir de los 20, ¿se acuerdan ustedes? Ya tenemos cambios importantes degenerativos y conforme avanza la edad, pues son peores, ¿no? Si a eso le agregamos que tenemos obesidad, sobrepeso u otras comorbilidades, como por ejemplo hipertensión arterial, alguna cardiopatía, alguna falla renal de por sí, tuvimos hepatitis viral que nos dejó una lesión en el hígado, hemos tenido a alguien muy cercano que tiene alcoholismo crónico y ya tiene insuficiencia hepática o renal y tiene cirrosis hepática o renal. Ahí, recuerden ustedes que vimos que hay una condición muy importante que se llama el hígado graso no alcohólico, que está asociado justamente con la obesidad y el sobrepeso, ¿no? Más aún si es alcohólico. Entonces, este aumento en la cantidad de grasa, justamente por el depósito, el estímulo lipídico, que lleva entonces también a un desbalance de moléculas proinflamatorias y no es posible regular entonces la respuesta inflamatoria mediada por células específicas, que lleva entonces a que tengamos un estado inflamatorio crónico generalizado, ¿no? Lamentablemente con la disfunción de células beta pancreáticas y en consecuencia una ineficiente o inadecuada cantidad de insulina aunado a las insensibilidad de los receptores, y peor si desencadenamos reacciones autoinmunes de tipo anticuerpo contra los islotes de Langerhans, ¿no? Que sería el caso, por ejemplo, de los virus Coxsackie que hablamos, o infecciones por enterovirus, adenovirus que pueden dar lugar también a pancreatitis agudas o lesiones pancreáticas, ¿no? Entonces, todo esto que ha sido hablando, que es el síndrome metabólico, el fenómeno inflamatorio, la falla de la tolerancia inmunológica, puede llevar entonces a que desarrollemos no solamente diabetes, sino una serie de enfermedades metabólicas, metabolopatías, que pueden complicar el estado de salud o pueden llevarnos al deterioro más rápido de la vida, ¿no? Por eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos la diabetes? Había dicho que la triada terapéutica inicial es ejercicio y dieta como dos puntos clave y, por supuesto, medicamentos si es que es necesario, ¿no? Ya sea orales, antiglucemiantes orales o bien insulina inyectada, ¿no? Pero el ejercicio es muy importante justamente como clave pues, del tratamiento para la diabetes, para metabolopatías y, por supuesto, para el estilo de vida saludable, justamente porque vean ustedes, a nivel de miocito, el ejercicio hace una serie de señales. Aquí están poquitas porque hay mayor cantidad de señales, particularmente de regeneración celular. Inclusive está demostrado que el ejercicio aeróbico intenso estimula la secreción de una proteína que tiene la propiedad de estimular la regeneración neural. Se llama el factor neurotrófico derivado del cerebro. Se llama así porque se describió en el cerebro, pero también lo expresamos a nivel periférico. Y entonces este factor lo que hace es que regenera el sistema nervioso, tanto central como periférico. Y eso es maravilloso, porque entonces mantiene al cerebro y a los nervios periféricos sanos, bellos y jóvenes, ¿de acuerdo? Y entonces este ejercicio actúa a nivel suprarrenal para la regulación de la síntesis de cortisol. Este cortisol funcionaría nada más como gluconeogénesis para darle energía al músculo y no la gluconeogénesis extensa que estamos acostumbrados a ver con las enfermedades, y cierta neutrocitosis y linfopenia. Recuerden que las células inflamatorias, células inmunes innatas, como los neutrófilos, aunque son inespecíficos, son bastante efectivos. En cambio, los linfocitos son citotóxicos, son muy agresivos y es mejor tenerlos un poquito a raya, a menos que sea necesario utilizarlos, ¿de acuerdo? Todo lo mismo con macrófagos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta regulación inmunológica simplemente por el ejercicio, pues no solamente maneja de forma adecuada los carbohidratos, o sea, regula la vía de los carbohidratos para la gluconeogénesis muscular, sino que mantiene bastante bien el sistema inmunológico de la persona que lo hace, ¿no? Entonces, no solamente decía yo el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de lípidos, sino también el estado inmunológico que se favorece por el ejercicio, ¿no? No hacer el sedentarismo, no hacer este ejercicio nos lleva entonces a la lipodistrofia, el acúmulo de grasa en zonas que normalmente no debe haber o no debe haber tanta, particularmente la grasa visceral. Y hablando de grasa visceral, por eso las estrategias de salud están tan enfocadas en medirnos el perímetro abdominal, porque lo que miden es la grasa epiploica, la grasa visceral a nivel intestinal. Esa grasa en particular es mucho más reactiva, más inflamatoria que la grasa subcutánea.
Entonces, esa es la que nos importa y es la que lamentablemente se deposita cuando somos sedentarios, ¿no? La barriga que tenemos no es nada más el ombligo saltado por la grasa subcutánea, es más bien la grasa que está abajo de los músculos, ¿no? En la cavidad abdominal. Porque en consecuencia esta lipodistrofia hace esta reacción inflamatoria, particularmente de macrófagos, que en otras condiciones teníamos a raya, bien regulados, aquí están sobre regulados, y en consecuencia inflamaciones crónicas que llevan esos problemas del metabolismo de la glucosa, tal vez insensibilidades a la insulina y resistencia a la insulina con la diabetes mellitus tipo 2. Que aunado a eso, bueno, si tenemos este problema de centro, aquí central, tendríamos entonces sarcopenias, problemas para el desarrollo muscular, al contrario, la utilización de músculo para la proteólisis y la obtención de energía por gluconeogénesis, síndromes anémicos, en parte porque tenemos hemoglobinas glicadas que no están oxigenando de forma adecuada, y además proteínas que se están sacrificando como la hemoglobina. Si se acuerdan ustedes, cuando hablamos de balance ácido básico, hablamos de proteínas que se sacrifican para el balance, ¿no? Y la albúmina y la hemoglobina, pues son dos proteínas, tanto extracelular como intracelular respectivamente, que entran al juego en este balance. Entonces, justamente en este fenómeno inflamatorio en el que se está ocupando proteínas para poder obtener energía, la hemoglobina es una de las que se sacrifican, ¿no? Y a nivel inmunológico, pues por supuesto, el depósito de grasa, producto de la gluconeogénesis tan extensa que tenemos, aunado a la dieta que puede ser hipercalórica y la falta de la movilización de grasas, que lleva a la aterosclerosis que vamos a conocer en el próximo bloque. Y ya que ni qué decir del Alzheimer, ¿no? Los eventos neurodegenerativos, que también están vinculados muy estrechamente justamente con el sedentarismo, la obesidad, enfermedades metabólicas como las dislipidemias o las hiperglicemias crónicas sostenidas, ¿no? Hay que tener en cuenta todos esos panoramas, no solamente para nuestro paciente diabético, sino para nosotros mismos, ¿no? Siempre tener en cuenta que cuando hacemos ejercicio y mejoramos nuestro estilo de vida, tanto en nutrición como en actividad, entonces estamos mejorando también nuestra calidad de vida. El objetivo no es ver cuánto vivimos, sino que lleguemos a vivir muy bien, ¿no? Algo muy importante, y más en la era que estamos atravesando hoy en día, ustedes y yo, es justamente el COVID. Porque si piensan ustedes en el paciente diabético, ya ni digo diabético, el obeso, pues, nuestro paciente con obesidad de algún grado. Entre más grado de obesidad sea, pues peor el asunto, ¿no? Pero vean ustedes, ya el sobrepeso hace una resistencia al flujo aéreo, por eso los gorditos solemos roncar más que los delgaditos, disminuye la capacidad vital forzada, porque en consecuencia el paciente se cansa más rápido en un cuerpo que tiene que respirar más rápido, más fuerte, disminuye el volumen respiratorio, disminuye la movilidad muscular, particularmente el diafragma, por eso el síndrome de hipoventilación de apnea del sueño, que nada tiene que ver con ondina, pero sí se parece a ondina, ¿no? Esos eventos en los que el paciente está roncando y de pronto deja de respirar y luego hace para jalar aire, ese síndrome de hipoventilación con apneas del sueño, ¿no? La hipertensión arterial que lleva a eso también, una baja capacidad cardiorrespiratoria, el aumento de trombos, justamente por la activación endotelial, endotelios que se están lastimando y en consecuencia activan plaquetas y se pueden se pueden formar plaquetas de trombos o coágulos ahí dentro de la sangre que pueden taponar alguna arteria importante. El aumento de situaciones proinflamatorias por la grasa que hace que esté inflamado todo el tiempo. El cuerpo está tan preocupado en regular la inflamación de la grasa que descuida otros eventos de defensa, como por ejemplo la defensa antiviral. Y entonces, ocupado con esto, descuida la defensa antiviral y en consecuencia el COVID puede ser entonces que nos colonice más fácilmente si tenemos sobrepeso u obesidad, que además, lamentablemente, las células virales utilizan de manera importante la energía del cuerpo y en consecuencia la grasa se puede convertir en un reservorio de COVID-19, ¿no? Disminuye la vitamina D, y la grasa disminuye la vitamina D, y en consecuencia huesos porosos, huesos frágiles, huesos débiles, que además de eso la vitamina D interfiere de manera importante con el metabolismo de inmunoglobulinas, así es que tomar vitamina D o de vitamina D no solamente nos hace huesos fuertes, sino que capacita el sistema inmunológico para que sea efectivo y adecuado. Entonces, todo eso que estoy diciendo está muy de la mano de la era COVID que estamos padeciendo en este momento, que además de eso, pues ya hablamos de esto cuando hablábamos del COVID hace tiempo, ¿no? Y veíamos entonces por qué el paciente diabético es el que más está enfermando de COVID y es el que tiene mayor cantidad de complicaciones, ¿no? Las comorbilidades en general, el paciente oncológico, pero también el paciente diabético, el paciente con alguna enfermedad crónica, por ejemplo, autoinmunes tipo artritis reumatoide, son los blancos para el desarrollo de enfermedades graves, ¿de acuerdo? Pero aquí estoy hablando de la obesidad
y particularmente la diabetes, ¿no? Justamente por la difusión endotelial, la coagulopatía, que hace entonces que el virus pues, pueda proliferar de manera más adecuada y más ampliamente, ¿no? Y además de eso, pensamos en la hipertensión arterial, por ejemplo, que ya tiene el paciente obeso, que ya tiene el paciente diabético. Si está hipertenso, hay mayor cantidad de receptores a angiotensina. Entonces, estos receptores, ACE2, lamentablemente es el receptor que utiliza el virus SARS-CoV-2. Entonces, mayor cantidad de receptores, porque es hipertenso, mayor cantidad de virus que se pueden vincular a él. Y en consecuencia, es más fácil que se colonice que alguien que no es hipertenso, que no es diabético, que no es obeso, que no tiene alguna comorbilidad vascular de este tipo, ¿de acuerdo? Son cifras crudas, chicos, que no son muy recientes, pero hay para que tengan una idea. Si ven estos datos, vean ustedes, por ejemplo, son en varias partes del mundo. Dice aquí la tasa de morbilidad de pacientes COVID con hiperglicemia, ¿eh? No dice diabetes, dice hiperglicemia. Es 7 veces mayor. En marzo de 2020, vean ustedes, aquí en Francia, de 1.317 pacientes, no dije ver, 89% eran diabéticos tipo 2, ¿de acuerdo? O sea, la mayoría de los pacientes hospitalizados en Francia eran diabéticos tipo 2. El 32% de la gente en Inglaterra fueron pacientes tipo 2. Y en Estados Unidos el 40% de las personas hospitalizadas por COVID-19 tenían diabetes tipo 2. El común denominador, como ven, en la mayor cantidad de pacientes hospitalizados graves es que eran diabéticos. Y solamente hablando de diabetes, ya ni estoy hablando justamente de otras comorbilidades, ¿no? En México, lamentablemente, somos el 6º lugar en el mundo en pacientes con diabetes. Ocupamos un honroso 6º lugar en cuanto a la enfermedad en el mundo, y eso nos deja muy mal parados, ¿no? Hay estados como estos del norte que tienen grandes cantidades de diabetes. Nosotros estamos más o menos en la parte central baja, pero no dejamos de ser un estado pues, con problemas de diabetes, ¿no? Porque en consecuencia, si ven ustedes estas cifras que no son recientes, son 2012-2016, vean ustedes cómo ha aumentado de 2012 a 2016, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? La prevalencia de diabetes era menor en mujeres, aumentó, y en hombres pues, se mantuvo más o menos igual, aunque sí aumentó, ¿no? Y la obesidad, la sobrepeso y obesidad, que esta sobrepeso y obesidad puede dar lugar a diabetes, invariablemente, aumentó significativamente también, ¿no? Vean ustedes, del 73% bajó un poquito en las mujeres, pero en los hombres, de 69 a 73% se mantuvo más o menos igual. Esos años la prevalencia de sobrepeso y obesidad. El problema es que ese sobrepeso y obesidad que no se está mejorando mucho o no está mejorando va a dar lugar a que tengamos la diabetes hoy en día, ¿no? Que son cifras alarmantes para nosotros, ¿no? Y particularmente el año pasado, el 2021, el reporte, por ejemplo, de salud en Oaxaca, eso es en nuestro estado, el 44.3% de los que murieron por COVID-19 eran diabéticos, justamente. Solamente estoy sacando cifras de diabetes, no estoy hablando de otras comorbilidades. Pero que hablemos de que nada más cerca de la mitad de los pacientes que murieron tenían diabetes, nos deja muy mal parados porque la otra mitad pues se mezcla entre pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades autoinmunes, que alguna tienen una falla organelar importante, falla renal, falla hepática, en fin, y otras cosas, ¿no? Entonces, en conclusión, chicos, recuerden muy importante que la diabetes es complejo, no es tan fácil hablar de ella simplemente como hiperglicemia, como problema de insulina. La diabetes mellitus es un problema metabólico de los carbohidratos. Y en consecuencia, involucra la falla en este metabolismo y su regulación, cuyas complicaciones van a ser muy graves, que pueden inclusive condicionar la pérdida de la vida, ¿de acuerdo? Tener diabetes es un diagnóstico de por vida, no es una fatalidad, conste. No, hasta este punto no es una fatalidad. Desde el diagnóstico de diabetes significa, bueno, hay que cambiar el estilo de vida en adelante, ¿de acuerdo? Porque es muy importante pensar que una vez que se establece la diabetes, reduce significativamente la calidad de la vida de quien la padece. De tal suerte que, insisto mucho, el ejercicio, la sana alimentación, el entorno del paciente van a evitar que la enfermedad progrese tan rápido o bien que aminore las manifestaciones de la misma, ¿de acuerdo? No es, insisto, una fatalidad de decir, chin, tengo diabetes y ya me amolé para toda mi vida. No, uno puede en consecuencia vivir de manera bien con la diabetes siempre y cuando se cuide uno del entorno, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y para finalizar, no confundan la diabetes mellitus, cuyo nombre de mellitus viene del griego mele, que significa miel, la diabetes dulce, pues, que es el metabolismo de los carbohidratos. No la confundan con la diabetes insípida, que no tiene sabor dulce y que no tiene que ver con el metabolismo de carbohidratos. Aunque debute también con poliuria, polidipsia, aumento de secreción de orina en la noche, la nicturia, o bien que se salga la orina en la cama, la enuresis, tiene que ver más bien con un problema de metabolismo de líquidos, ¿de acuerdo?
cuya base está en la pituitaria, pero no necesariamente en la pituitaria. Puede ser un tumor en la pituitaria, alrededor de la pituitaria, una falla hipotalámica a nivel central, pero también puede ser un problema a nivel de riñón. Es decir, hay síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética extrarrenales que están vinculados más bien con el riñón. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ya la mellitus es metabolismo de carbohidratos, la insípida tiene que ver con hormona antidiurética, ¿de acuerdo? Y tenemos varios tipos de diabetes insípida, perdón. La hipofisiaria, centroneurogénica, que tiene un problema de que no hay vasopresina o hormona antidiurética, ¿no? Puede haber una diabetes mellitus, pero diabetes insípida gestacional también. Si se acuerdan ustedes, vimos el síndrome de Sheehan, ¿se acuerdan? En la que la mujer embarazada tiene de pronto problemas vasculares a nivel de la pituitaria y le condiciona a una secreción inadecuada de hormona antidiurética, se acuerdan del síndrome de Sheehan. Esa es la diabetes insípida gestacional. Puede ser a nivel de riñón, dice yo, ¿no? En donde el riñón es incapaz de tener una respuesta adecuada al efecto antidiurético de la hormona, igual hay una resistencia a la hormona antidiurética, y en consecuencia no responde y deja tirar grandes cantidades de agua, ¿no? Puede ser dipsógena, es decir, con un incremento en la sed, y en consecuencia se inhibe esta dipsógena por la ingesta abundante de líquidos, ¿no? Igual tiene que ver con centros de regulación de la saciedad de la sed a nivel central. Entonces, como ven, no hay que confundir mellitus, metabolismo de carbohidratos, con la insípida, que tiene que ver más bien con el metabolismo del agua, el metabolismo hidroelectrolítico, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos, hasta acá? No, doctor. Ok. Pues con esto terminaríamos el bloque de la clínica de la diabetes y solamente nos quedaría pendiente ver algunos mediadores como el AMP cíclico, que podríamos verlo mañana ya rápidamente, ¿no? Antes de que se vayan, déjenme en el chat, y también lo voy a mandar por WhatsApp a la jefa, pero en el chat estoy poniendo el bloque final de los lípidos. Si me hacen el favor de descargarlo, y si no se lo mando a la jefa también para que lo tengan ustedes. Lo voy a poner, déjenme un segundo. Porque en consecuencia, a partir de este punto, habríamos terminado ya prácticamente el curso. Todavía no canten victoria. Todavía tienen que soportarme un poquito más. Pero el último bloque es el penúltimo, porque hay uno más que no está en el programa, pero que ojalá nos tiempo verlo. El último bloque del programa es el metabolismo de lípidos. ¿Ven toda la pantalla? Sí se ve. Sí se ve. Entonces empezaríamos a ver la próxima semana la estructura química, la definición de los lípidos, la estructura química de los lípidos. Veremos la función de los lípidos en la membrana. Vamos a hablar de la permeabilidad a través de la membrana. Luego veremos, igual que los carbohidratos, la digestión, absorción y transporte lipídico, para luego de entrar de lleno el resto de mayo a hablar del metabolismo lipídico como tal, la síntesis lipídica, lipogénesis, su degradación, la lipólisis como tal, y terminaríamos con cuerpos cetónicos, que ya lo vimos en diabetes mellitus. Veremos los trigliceroles, los fosfolípidos de importancia, los esteroles, y terminaremos con la regulación del metabolismo lipídico. Entonces, es un tema un poco más corto que este de carbohidratos, y creo que lo veremos en lo que va de mayo más o menos, que espero que antes de terminar el curso nos dé tiempo a ver el metabolismo nitrogenado, que son solamente el ciclo de Krebs-Henseleit, el ciclo de la urea y algunas enfermedades asociadas. Entonces, con esto prácticamente estamos ya en la recta final, estamos ya llegando al aterrizaje de nuestro curso, que pues ya solamente nos resta hacer este penúltimo examen de metabolismo de carbohidratos, química de carbohidratos, para que entonces podamos empezar a ver quiénes se van de vacaciones y quiénes se quedan conmigo, o quiénes van a tener un viaje todo pagado a otro curso de bioquímica con otro profesor. En fin. ¿Las dudas, chicos? Entonces, si les parece bien, mañana vemos algo de AMP cíclico para terminar ya bien el bloque de carbohidratos, y podríamos empezar a ver alguna introducción de lípidos para que tengamos ya una noción de lo que nos espera. Y si les parece bien, piensan este fin de semana, les dejo de tarea que analicen el día de la próxima semana, puede ser a media semana, el martes, miércoles, jueves, cualquier día que ustedes quieran, el examen de carbohidratos. No quiero presionarlos, ni tampoco quiero ser factor de estrés pues, en los exámenes que ya tienen, pero
Si quieren, la próxima semana hacemos un examen, no muy largo, no más de los 50 preguntas, nada complicado, solamente esto que vimos de carbohidratos, ¿de acuerdo? Mi foto, chicos. Hola, José Ángel. Hola, Normita. José Luis. Hola, Omar. Oye, has estado muy callado, Omar. Hola, Juanito. Bueno. Hola, Adri. Va mi foto. Ya. Gracias, chicos. Nos vemos mañana, por favor. Cuídense mucho. Gracias. Mañana, doctor, se cuida.